Sistema jubilatorio en crisis. ¿Alcanzaremos nuestras jubilaciones? El pasado jueves 27 de octubre, en el marco de una sesión desarrollada en la Cámara de Senadores, el parlamentario Martín Arévalo reiteró su proyecto de ley que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios. La iniciativa surge a partir de la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas dependientes de las pensiones jubilatorias en Paraguay. El proyecto de ley se encuentra amparado por el artículo 103 de nuestra Constitución Nacional, que establece que dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Agrega que participarán del mismo régimen todos aquellos que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Para Arévalo, hay un error que debe ser corregido, apuntando a proteger el derecho de los trabajadores bajo el amparo del artículo 103 de la Carta Magna. Los funcionarios públicos incluidos en el régimen de clases pasivas generalmente pueden jubilarse o retirarse voluntariamente tras cumplir 30 años de servicio al Estado, los que pueden ser reconocidos desde los 60 años de edad. El sistema de reparto utilizado en Paraguay para el pago de las jubilaciones radica en que las cotizaciones recaudadas por cada obrero no van a un fondo privado para su posterior cobro, sino que son usados para pagar las pensiones del momento, muy distinto al sistema de capitalización utilizado en Chile, en donde cada individuo aporta sus cotizaciones en un fondo privado e individual y cuentan con una evolución financiera y temporal de sus aportes, generando futuras prestaciones que dependen netamente del mismo jubilado. Frente a esta desigualdad, se plantea regular el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil. La ley fue presentada hace más de un año y busca actualizar los salarios públicos porque muchos no llegan al mínimo y en algunos casos apenas alcanzan una jubilación de 800.000 guaraníes. El Ministerio de Hacienda asegura que esto podría quebrar la caja en unos años, pues no está en condiciones de aumentar los montos de jubilación y que eso supondría el camino a una segura bancarrota en 2 o 3 años. Sin embargo, otros congresistas sostienen que es un legítimo derecho que tienen los jubilados luego de muchos años de aporte y que si ahora hay cajas deficitarias, no es responsabilidad de ellos porque se han ceñido a las exigencias del momento. La verdad que un tremendo tema de enorme interés, porque quiero contarle a la gente, este tema de las jubilaciones ha generado una explosión social en muchos países de la región y ha terminado tumbando gobiernos. Y en Paraguay seguimos improvisando con las soluciones a tal punto que hoy le sale al Estado paraguayo solamente en el tema de la caja fiscal 26 millones de dólares mes para cubrir la jubilación de gente que ya no le alcanza. Y aquí tenemos hoy a dos expertos con nosotros, amigos ellos, que nos van a contar la realidad. El doctor Ramírez, que es el presidente de la agremiación de funcionarios jubilados, más de 6.000 asociados y sus familias, y Pedro Alli, que es una persona que conoce mucho el sector, más allá que lo conoce de adentro, y además es un estudioso de los números, también estuvo por el Banco Central un tiempo. Y queremos hacerles las preguntas y desmitificar, porque hoy tenemos, Carsten, Laura, cientos de docentes jubilados que nos están mirando y que quieren saber, ¿voy a seguir cobrando mi jubilación? El problema es, ¿el sistema de reparto es insostenible? Porque ¿es eso en el fondo el problema o es en el fondo una mala administración? Bueno, en primer lugar, concuerdo plenamente en general con lo que señaló el doctor Ramírez. Tal vez yo pudiera agregar alguna notita más, ¿verdad? Muy poco, porque él domina el tema. Me consta. Ahora, por contraste con IPS, que siempre es nuestro sistema testigo, porque todo acá hay que contrastar contra IPS, porque finalmente es la caja con mayor sostenibilidad, digamos, la que tiene más reservas, la única de universo abierto que puede incorporar gente, porque la caja fiscal tiene un problema gravísimo. Sus activos permanecen relativamente estables
pero sus pasivos, sus jubilados siguen saliendo y con un aditamento biodemográfico. Cada vez vivimos más los viejitos. Entonces la ecuación financiera se va desestabilizando, se va volviendo inconveniente. En el caso de IPS, recalco lo siguiente, su fortaleza financiera es enorme, 2.200 millones de dólares en el sector bancario financiero. Ahí hay que plantearse financiando qué, cortoplacismo, consumo, ¿qué está financiando IPS? Ahí hay muchas cosas que corregir. Su fortaleza demográfica, de 10 trabajadores obligados a estar en IPS, 4 nomás están. Su verdadera reserva es demográfica, la sangre nueva que puede entrar y que no entra. Y su reserva inmobiliaria, 1.100 propiedades. 1.100 propiedades, tiene la cartera inmobiliaria más grande del país y con un vicio. Desde el 1992 puede incorporar patrimonio y no puede transferir al sector privado. Es la única institución que puede sumar propiedades y no puede invertir, asociarse con alguien. Vamos a Hotel Casino San Bernardino. ¿Por ley? Por ley, porque en la ley 98-92 se suprimió la palabra enajenar de la ley de IPS, entonces y se produjo la siguiente tragedia. Después de esa ley empiezan a caer los bancos, ¿te acuerdas? Empiezan a caer los bancos que no pudieron honrar las acreencias previsionales y que hicieron, entregaron en dación en pago su cartera inmobiliaria. IPS pasó de 126 propiedades a 1.100 y hoy es dueño de miles de hectáreas en el Chaco, Isla de Francia, Manzanaté, penthouse, hoteles, moteles, de todo. Aquí, Pedro, quiero rescatar una parte de lo que dice Pedro antes de ir a la pausa. Él nos dice, tiene cierta comodidad financiera el componente jubilación en IPS. Sin embargo, contémosle a la gente que hoy hay iniciativas fantásticas que pretenden echar mano de la plata de los jubilados para empezar a trasladar y pagar deudas con las farmacéuticas. Se puede, es correcto, va a arriesgar, vamos a empezar a dispararle al área solvente de IPS después de la pausa con los invitados. ¿Está en riesgo, Pedro, el tema de jubilaciones con estas iniciativas de IPS? Y mira, esta iniciativa del diputado Samaniego hay que analizarlo un poco en este contexto. Los estudios actuariales, sí o sí hay que hablar de estudios actuariales cuando hablamos del sistema de pensiones. ¿Qué nos dicen? En el 2000 nos dijeron que el horizonte actuarial del IPS, el cruce entre ingresos y egresos, y el comienzo de comerse la cola, usar las reservas, estaba en el 2065. En el 2015 estaba en el 2040 y tanto. Y el último estudio actuarial del año pasado nos dice que el horizonte está en el 2038, como una goma, que a medida que avanza también se acerca. Yo creo que 2 estudios actuariales más nos van a decir que el horizonte ya está acá y empecemos a usar las reservas. ¿Cuál es la causa, a pesar de esas potencialidades que tiene IPS, demográfica, financiera? ¿Cuál es la causa? La informalidad laboral. No se puede tener un sistema de pensiones sano en una economía laboral enferma. No se puede ser sano de un brazo si vos tenés una patología fatal. Nuestra economía está enferma de informalidad. 1.800.000 paraguayos en la informalidad. Los datos son abrumadores. Entonces, en ese contexto, al que hay que agregarle lo siguiente, ya es el abordaje jurídico del problema. IPS son 3 instituciones. Está el IPS Salud, con sus códigos propios, sus falencias, sus luces, como siempre decimos, la llovina, el seguro privado, la tormenta de IPS, porque así funciona. El seguro de pensiones. El seguro de salud es un programa presupuestario, no es un fondo, no tiene reserva, no tiene patrimonio. El Hospital Central, INGAVI, cada tornillo de cada ambulancia pertenece en propiedad al fondo de pensiones, es el que tiene entidad jurídica para ser dueño. Entonces, programa de salud, fondo de pensiones, entidad jurídica, capacidad de derecho, es el dueño de todo. Cuando este proyecto de ley dice vamos a endeudarle al IPS, no le va a endeudar a un programa presupuestario a futuro, no se puede luego endeudar hipótesis, ficciones, se va a endeudar al fondo de jubilaciones. Aunque no se diga en la ley, se dice IPS va a pagar una deuda con los proveedores, etcétera. De hecho, sí. De hecho, ¿cómo va a operar cómo va a funcionar esa operación? El primer efecto es que se va a descontar del presupuesto de salud, que ya está luego angustiado para atender a 1,5 millones de paraguayos, demandantes y críticos.
se le va a descontar de entrada hasta 5% de su presupuesto a salud. Son 31 millones de dólares, ya se quita en enero. Entonces se le resta eficiencia a esa gestión en salud. Ya se quita para pagar una deuda a 20 años, porque por 20 años está esa ley proyectada, una locura. No está bien eso. Sin embargo, No. yo me hago la figura y todo, vos soy economista, ustedes manejan esto. ¿Se va a ir acaso el buenazo del presidente del instituto a un banco y le va a decir, tráeme pues los 242 millones, vamos a poner en un fondo fiduciario para pagarle a los amigos farmacéuticos? Y le van a dar los 242. ¿Y la garantía? La garantía la da el fondo de jubilaciones. Un pool de banco contra depósitos de un cash collateral al final. Exactamente, es elemental lo que va a ocurrir. Entonces, ya que evidentemente van a terminar tocando los fondos. Evidentemente, tal vez no se va a tocar de inmediato, claro, pero va a de ser hecho, la garantía que va a arriesgar los fondos. O empezar eso, a cambiar esa ley para que se pueda vender todo eso que tiene IPS, que me está diciendo que por toda la cantidad de cosas que tiene. Es una salida, pero te digo Podría más. ser una salida. Te digo más, estamos en el país del Que absurdo no le toque al legislativo. bolsillo al contribuyente. El país del absurdo legislativo. Este Claro. proyecto de ley del diputado Samaniego es innecesaria. ¿Por qué? Porque esa deuda que se quiere pagar tiene la siguiente composición: 30% o 20% deuda de IPS con sus proveedores, por sus asegurados, y 70 u 80% deuda de IPS porque el ministerio, el Estado en la pandemia le dijo al IPS hacer de salud pública y atendió a 320.000 personas no aseguradas. De 10 camas, 7 eran no asegurados. Entonces, si alguien tiene que pagar esa deuda, es el Estado. Pedro, y en un resumen rápido, ¿vos crees que IPS puede llegar a complicarse rápidamente o este es un tema que se puede patear para adelante? Seguir pateando. Mira, antes quiero señalarte algo porque quedó acá como que la relación 3-1, 4-1, 7-1 es la panacea y tenemos 5-1, estamos bien. No, esa no es la relación válida. Ni en Europa, ni en el modelo Beveridge, ni en el modelo Bismarck que se generó en Europa. La relación verdadera que hay que analizar es la financiera. ¿Cuántos salarios de imposición son suficientes para pagar cada jubilación? Ese es el análisis que hace el actuario. Y ese es el actuario que nos dice, que dijo en IPS, 2038 hay que tener las reformas hechas. 2038 es aquí a la vuelta de la esquina, claro, en términos de seguridad social. Entonces, ¿por dónde se empieza a solucionar los problemas? Y aquí concuerdo totalmente con el doctor Ramírez. Poniendo en el legislativo a gente pensante, técnica y con coraje, no a los mismos de siempre. Con este equipo que está ahí vas a tener más leyes a maniego y más leyes manotazo y más leyes populistas que no conducen a nada. Entonces, depende de la gente poner en el Congreso a gente con un poco más de pienso y de visión. No que prometen por prometer, llegan y bueno, ya saben lo que pasa. Gracias Pedro, gracias doctor. Se nos fue el tiempo, gracias por venir.